Le invito para que abramos la Biblia, hermanos, allí en el libro de Levíticos, hermanos. Vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a abrir la Biblia en el capítulo 26. Recuerde, el tema de hoy, el que vamos a tratar, es un deber. Y nuestro deber es obedecer. Usted tiene un compromiso, hermanos. Cuando usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, al venir por primera vez a este lugar, o a una misión, o a un grupo de conexión, hermanos, usted automáticamente, podemos decir, usted adquiere un compromiso con el Señor. Y ese compromiso es un deber, y el deber es de obedecer, hermanos. Desafortunadamente nuestros padres allá en el Edén, ¿no es cierto? Adán y Eva, lo que hicieron en lugar de obedecer, lo que hicieron fue desobedecer. Muy bien, leamos la escritura, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vano piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario, yo Jehová. Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiera por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguro en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Y perseguiréis a vuestro enemigo, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestro enemigo caerá a filo de espada delante de vosotros. Porque yo me volveré a vosotros, y os haré crecer, y os haré multiplicar, y firmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo, y pondré fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaréis entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fuereis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestra yugo, y os he hecho andar en el rostro erguido. Amén. Quiero que oremos un momentico. Quiero que usted tome un momento y ore por la persona que está a su lado, hermanos. ¿Sí? No piense tanto en usted, sino piense en la persona que está a su lado. Y vamos a orar, hermanos. Y vamos a pedir para que la palabra nos nutra, hermanos. Para que la palabra forme en nosotros un carácter y una voluntad y un deseo de obedecer la palabra de nuestro Dios. Padre Dios de la gloria, Señor, ahora que nos permite, Señor, abrir tu palabra, permita que cada uno lo hagamos con temor y temblor, Señor, en reverencia y entendiendo que es tu palabra que va a ser expuesta, aunque hay, Señor, un instrumento humano, es tu palabra, oh Dios. Que cada persona de alrededor nuestro, al frente, al lado, que esté en este salón, Señor, tu palabra sea viva y eficaz. Que tu palabra, Señor, hable a su vida.
Que el Señor amoneste su manera de vivir, pero que también aliente y fortalezca y dé ánimo para continuar en este proceso, en este caminar que cada uno de nosotros tenemos. Glorifícate, Señor, y que la presencia de tu Santo Espíritu sea obrando en cada una de nuestras mentes, corazones y vidas, para que podamos cada día adorar, exaltar y magnificar tu nombre a través de la obediencia. Te lo pedimos en tu nombre, mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Nosotros como familia, mi esposa y mis hijos, tenemos una tradición, hermanos, ¿no es cierto? No hacer el árbol ni nada de esas cosas. Por alrededor de 20 años nosotros hemos tenido mascotas y tenemos un perrito, hermanos. El último que tenemos se llama Emir y lo trajimos desde el Huila hasta Bogotá y de Bogotá hasta Cúcuta. Es viajero, hermanos, perrito, ¿cierto? No es la idea. Ese animalito es muy especial porque tiene algo, hermanos, que muchos animales no tienen. Es muy inteligente, pero también muy obediente, hermanos. Todos los días, hermanos, sagradamente, como dice, yo lo saco por la mañana, por la tarde y por la noche, hermanos. ¿Sí ven? Vivo a 8 cuadras de aquí, hermanos, donde todas las carreteras están llenas de vehículos, carros por aquí, motos, de todo. Pero ¿sabe algo, hermano? Yo no lo llevo amarrado, yo simplemente lo llevo al pie mío. Y es tan obediente, hermanos, que simplemente yo le indico con la mano y él va por ahí por el andén, hermanos. ¿No es cierto? Hay veces me vuelvo bilingüe con él, hermanos, y le digo quieto en una esquina, o sea, quieto, y él se queda quietico. Cuando pasan todos los carros le digo come on, le digo en inglés, ¿no es cierto? O le digo vamos, y entonces él pasa al otro lado y se va, hermano, por el andén. Y así damos más o menos, le doy alrededor de 2 manzanas, damos la vuelta y llegamos a la casa y él sube y entonces se queda en la casa. Eso lo hago por la mañana muy temprano, lo hago a mediodía y lo hago en la noche, hermanos. ¿Sí ve? Y él simplemente, la gente me queda mirando porque yo simplemente le hago con la mano quieto o quieto. Y él se queda quieto. Y dice, mire cómo el perrito lo más de bonito, hermanos, porque es muy ¿qué? Obediente, hermanos. ¿No es cierto? Es increíble, hermanos. A pesar de su limitación como un ser animal que es, hermano, mas sin embargo obedece en lo que él pueda entender. Esta misma, entonces venía una pregunta a mí, o sea, me hacía la pregunta, hermanos, es ¿cómo es que un animal, hermanos, es tan obediente? Y cómo nosotros los seres humanos que tenemos la imagen y muchas de las cualidades de Dios no somos obedientes, hermanos. Es increíble. Me pongo a pensar y digo, ¿será que Dios se alegra, se goza, se deleita cuando un creyente le obedece a Dios? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Será que sí se alegra el Señor cuando le obedecemos o no? Se deleita el Señor al ver mi siervo, al ver aquella mujer, aquel hombre que dice que es cristiano, pero que le obedece, hermano, así como ese animal obedece a su amo. ¿Será que hay un deleite de Dios en eso? Pues yo les quiero decir, hermanos, que la respuesta es sí, hermano. Dios se deleita cuando nosotros le obedecemos. Es increíble, hermano. Bien, entonces, en Levíticos capítulo 26 que hemos leído, hermanos, del versículo 1 al versículo 13, entonces surgen 2 preguntas relacionadas a nuestro deber como obedecer, ¿no es cierto? Surgen 2 preguntas, ¿no es cierto? En este texto del versículo 1 al 13. La pregunta sería ceremonial sería, ¿cuáles son esas 2 preguntas que nos ayudarían
a obedecer a Dios. Entonces el texto nos quiere mostrar dos formas en las cuales nosotros podemos obedecer a Dios y recibir grandes beneficios. Les voy a mostrar cómo obedecer y les voy a mostrar qué es lo que obtenemos por obediencia, hermano. Así como ese animal, cuando lo llevo a la casa, entonces recibe, hermano, su plato de comida y su plato de agua. ¿No será que Dios también, hermanos, también nos dará? Sí, y les voy a mostrar, hermanos, ¿no es cierto? Tampoco es que ahorita alguien, ay, el pastor quiere que seamos como el perro o como Emir. No, no es la idea, sino que miremos la obediencia. ¿Cuáles son esas dos preguntas? La primera, hermanos, es cómo obedecer a Dios, hermanos. ¿Cómo podemos obedecer a Dios? ¿Cómo sería la forma? Pues miremos, hermanos, que el capítulo 26, en el versículo 1, 2 y 3, nos van a dar tres formas de cómo nosotros podemos obedecer a Dios. La primera, hermano, la encontramos en el versículo 1, donde encontramos que obedecemos a Dios poniéndolo primero en nuestra vida, hermanos. Es dándole el primer lugar. Miren lo que dice el versículo 1, leámoslo otra vez. Dice, no haréis ídolos. Dice, no haréis para vosotros, ¿qué? Ídolos. Note allí, hermano, que está diciendo. Y nos da una razón por la cual no hemos de hacer ídolos, y lo dice al final. Dice, ni ídolo, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni nada de eso. Y dice al final, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Está recalcando, hermanos, que es el Dios único, que es el Dios todopoderoso, que es el Dios eterno, que es el Dios de los cielos, y todas las características que encontramos en la Biblia. Está diciendo que a Dios no le podemos hacer imagen de Él, porque ninguna imagen puede contener la grandeza y la misericordia de Dios. Así que ninguna imagen, por eso Él dice, hermano, no haréis ninguna imagen. Ahora, notemos que el ser humano somos obedientes o rebeldes. ¿Usted qué dice? ¿Obedientes? Ante la mano los obedientes. Toca bajarla, ¿no? Entonces, casi la mayoría somos rebeldes y desobedientes. Y queremos hacer simplemente a nuestra manera. Queremos vivir y queremos actuar a nuestra manera. No nos queremos, poner al servicio bajo el mando de Dios. Es que a mí nadie me manda, dice algunos. Para eso yo trabajo, para eso yo tengo aquello. Y no queremos el mando, hermano. Queremos el mando, mas no queremos simplemente estar bajo el mando, hermanos. El pueblo de Israel en tiempos de Moisés desobedecieron a Dios. ¿Se acuerda cuando Moisés subió al monte a traer los mandamientos? 40 días y 40 noches, hermanos. Y estuvo Moisés allá, hermano, ayunando sin comer nada, solamente en la presencia de Dios. Y Dios le dio los 10 mandamientos, y entonces se los coloca debajo del brazo y se baja Moisés contento. Y cuando llegó, ¿qué estaba haciendo el pueblo, hermanos? ¿Te lo ha leído? Había hecho un becerro de oro y estaban cantando alrededor del becerro y haciéndole la venia y todo, de tal forma que Moisés se enojó y rompió los 10 mandamientos, las tablas, hermanos, de la ley. Y le tocó volver a subir. Ese es otro cuento, ¿no es cierto? Pero aquí notemos, hermanos, que el pueblo de Israel durante toda esa travesía y llegando a la tierra prometida y estableciéndose Israel como el pueblo de Dios, seguían siendo idólatras. Ahora traslademos al 2022, hermanos. Hoy nosotros también hacemos ídolos, hermanos, ¿o no? ¿De qué dice? Nosotros también hacemos ídolos como el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Tal vez no iguales. Ahorita no hacemos un toro, porque ¿quién va a adorar un toro? ¿No es cierto? No.
Pero las esculturas e imágenes que nos han metido, y eso nosotros muchas veces nos volvemos idólatras. ¿Y sabe qué significa la palabra idolatría, hermanos? La palabra idolatría significa cualquier cosa que nosotros le damos el primer lugar a Dios. Le quitamos el primer lugar a Dios. Entonces piense, en la semana usted ¿qué más le dedica el tiempo, hermanos? ¿A qué? Piense, hermano, un momentico. ¿A qué le dedica usted más el tiempo? Hoy hay millones de personas al frente de un televisor, hermanos, porque la prioridad está en un mundial, hermanos. ¿Y cuál es su Dios? El mundial. ¿Y cuáles son sus ídolos, hermanos? Esos jugadores y esos partidos, hermanos, antes que a Dios. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas también. Así que la idolatría es quitar el primer lugar a Dios y dárselo a otro, hermanos. Y muchos de nosotros estamos buscando el Dios dinero, el Dios placer, el Dios hijo, el Dios esposa, el Dios viaje, el Dios comida, el Dios de todas esas cosas que muchas veces, aunque no nos damos cuenta, pero que si hiciéramos un acto de contrición en un momento determinado, nos daríamos cuenta que muchos de nosotros tenemos idolatría porque buscamos más otra cosa que diferente a quién, a Dios. Es grave, hermano, ¿no es cierto? ¿Y qué dice el Señor? Dice, usted me obedece, la iglesia, la nación israelita y la primera iglesia bautista de Cúcuta me obedece cuando me ponen en primer lugar en su vida. Cuando lo primero que buscamos es a Dios. Cuando tenemos a Dios en claro, cuando a Dios, hermano, le damos la prioridad. Cuando viene el problema buscamos la solución, el tío, el primo, el abuelo, todo. Y al último, ¿a quién dejamos? ¿A quién? A Dios, a Jesús. Entonces, ¿cómo obedecer a Dios? Lo primero es fácil, hermanos. Poner a Dios en primer, ¿qué, hermanos? Lugar. Eso es lo que dice. No se haga idolatría, no sea idólatra, no haga ídolos, sino que ponga toda su obediencia, toda su alabanza, adoración, primeramente a Dios y su justicia, hermanos. ¿Es claro o no, hermanos? ¿Sí o no? Bien. Lo segundo que encontramos, hermanos, como obedecer a Dios, es que obedecemos a Dios reverenciando su día y su casa, hermanos. Eso es lo que vemos en el versículo 22, en el capítulo 26, versículo 2. Note lo que dice. Primero les dice, ustedes tienen que obedecerme, es deshaciendo de toda esa idolatría, de todos esos ídolos, dándome el primer lugar. Lo segundo es que ustedes me deben obedecer reverenciando su día y su casa. Entonces note que allá hay dos palabras, dice guardar y tener reverencia. ¿Sí ven? Hay dos palabras, guardar y reverencia. Está hablando de guardar ¿qué? El día de reposo. Nosotros no estamos en el día de reposo, estamos en el día del ¿quién? Del Señor, hermanos. Hoy es el día de ¿quién? Del Señor, hermanos. Hoy es el día que no podemos tocar de la semana. Hoy es el día que tenemos que sacar exclusivamente para venir a la iglesia, hermanos. Pero es increíble como este día cualquiera, no, es que no voy, es que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, me voy para allí, me voy para acá, me voy para esto. Cuando el Señor dice, guardad mi día de reposo. Y dice, y tener reverencia, ¿a dónde? ¿A dónde hay que tener reverencia? En la iglesia. Y eso tiene que ver es cómo venimos a la iglesia, hermano. ¿Cómo venimos, hermanos? ¿Cómo nos comportamos en el momento del culto? Hay gente leyendo el WhatsApp, mirando el Facebook, hermanos, andando de un lado para otro,
andando para allá, para acá, los niños gritando, haciendo esto y aquello. Y entonces reverencia a la casa del Señor. Es un respeto y temor, porque aquí ¿quién está, hermanos? ¿Quién está? Es el Señor, hermano. Y es la casa de Él. ¿Cómo nos comportamos en otra casa, hermano? Cuando usted lo invitan a una casa, ¿usted qué hace, hermano? Entra, sale, brinca, abre la nevera, hace una cosa y aquello, hermanos. Es increíble, hermano. No entendemos que el Señor está diciendo: guarde mi día de reposo y tenga reverencia. ¿Dónde? En la casa. Cuando vemos Hebreos capítulo 10, versículo 25, que dice el escritor, ¿no es cierto? Dice: no dejando de qué, de congregar, como algunos empiezan a tomar qué, costumbre. Este hebreo es pegado con qué, con Levítico, hermanos, porque casi toda la carta de Hebreos está escrita o sacada o tomada o inspirada de Levítico, de Números, de todos esos 5 libros que son los libros de la ley. Entonces está diciendo allá, hermanos, declara que no hemos de abandonar la reunión de la congregación. Porque es la voluntad de quién, hermanos. Hay gente que cree que es que el pastor quiere tenernos allá, hermanos. Y cuando uno le dice: hermano, la espero el domingo, ay, ese pastor, hermano, quiere llegar allá, quiere que uno esté allá, hermano. Y creen que es que el deseo en otro es que usted esté aquí. Y queremos ver lleno esto, es que porque nosotros queremos. No, es porque la orden de quién, de Dios. Él dice: congréguese. Pero cuando usted venga, tenga que tener reverencia. Por eso les pido que cuando usted entre, no es que esto sea un lugar santísimo, hermanos, pero sí hay que tener que reverencia. Empieza a hablar el director y la gente todavía hablando, hermanos. Sabemos que a las 10:30, hermano, y todavía estamos corriendo de un lado para otro. ¿Sí ve? Y a las 7 de la noche el miércoles, hermano, lo mismo. La gente afuera, en lugar de entrar en esa presencia de Dios. No, hermano, toca es: hermanos de allá, entren. Hermanos, entren. Como si fuera acá como si esto fuera allá, no, esto es el potrero. No, hermano, tenemos que tener reverencia. Es la casa del Señor. Hermanos, qué bendición sería si nosotros obedeciéramos y sacáramos el día, ¿no es cierto? Y llegáramos a la iglesia con reverencia, hermanos. Yo creo, hermano, y estoy firme en eso, hermano, que habría una atmósfera de santidad. Y al ver la atmósfera de santidad, vamos a ver el poder y la gloria de Dios. Y así como en el antiguo y allá en el tiempo de Jesús, que veían milagros, señales, se podría ver en las iglesias. Podríamos ver gente transformada, gente que dentro, hermano, consumiendo o que esté metida en la droga, si sea años de vida, pero que al llegar a una iglesia, a una congregación, a una reunión, hermanos, de reverencia y de santidad, cambiaría, hermanos, fuera transformado. Pero yo veo que en las iglesias, hermanos, desafortunadamente eso no está pasando, hermano. No hay reverencia, ni tanto en guardar el día como en reverenciar el lugar, hermanos. Así que le invito, hermano, para que cuando empecemos el culto, usted se venga, hermano. No lo tengan que llamar, hermanos. A las 7 el miércoles llegue, hermano, y siéntese y ore. El domingo, hermano, a las 9 y a las 10:30 siéntese, hermano, y prepárese. Porque es Dios, hermanos, es Dios el que va a estar con nosotros. Y Dios es el que se va a manifestar con nosotros, hermanos. Entonces note que son 2 formas. La primera, ¿cuál es, hermanos? Colocando a Dios en primer lugar. Número 2, debemos de obedecer a Dios reverenciando su día y su casa, hermanos, el templo. Debemos, hermanos, reverenciarlo.
Y número 3, hermano, lo encontramos en el versículo 3. La forma en que obedecemos a Dios es exaltar su palabra, hermanos. Exaltando su palabra. Nota el versículo 3, dice: si usted y yo y la iglesia, está diciendo allá, ese sí significa usted, significa yo y significa todos. ¿Sí ven? ¿Qué dice? Si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusiera por obras. Note que son 3 cosas claras, hermanos. 3 cosas claras que nos indica cómo podemos exaltar la palabra de Dios. Siempre entienda, hermanos, que los predicadores somos simplemente instrumentos, hermanos. Siempre entienda, hermanos, que lo que se tiene que enseñar y hablar es la palabra de Dios. Y allí está diciendo, obedecemos exaltando la palabra, como, hermanos, andando en el diario vivir por medio de lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que sería saludable y bueno que antes de usted salir al colegio, a la universidad, o al trabajo, o a la cita médica, o a cualquier otro lugar, hermanos, primero usted vaya a la Escritura y allí usted encuentra, hermanos, todo lo relacionado a cómo usted puede comportarse en el diario vivir. Eso es lo que significa andar. ¿Sí ven? Está diciendo: y si andares en mis decretos. ¿No es cierto? Es hablar eso, hermano. Mucha gente, yo todavía lo veo como religiosos, hermano. Leen la Biblia como leer cualquier otra cosa, o como si estuviera rezando. Y todavía yo creo que hay casas donde supuestamente cristianos, donde todavía, hermano, está abierto el Salmo 91 o el Salmo 23, y donde todavía religiosamente, aunque ya no se echan cruces, pero todavía está el capítulo del abrigo del Altísimo, amén, y sale y se va. Y todavía hay otro que dice: si Jehová es mi pastor, nada me faltará, amén, Señor, me voy allí, hasta luego. Veo todavía en algunas partes, pero aquí la Escritura dice: si cualquiera que dice que es mi hijo, si anduviere en mis decretos, entonces es el caminar diario, es que el creyente se tiene que guiar por la palabra de Dios. Note allí lo segundo, dice, pero dice: si guardares, si anduviere en mis decretos y guardare mis mandamientos. Habla de guardar, hermanos. Y la palabra guardar significa atesorar, es memorizar. ¿No es cierto? Está en el allá, hermanos, para que cuando la necesite la saca. Es como el mal estudiante, hermanos, que está en medio de la prueba y comienza: ay, esta pregunta ¿cuál es? Ay, y comienza allí, rasque y rasque. Cree que con rascarse o con desesperarse o pararse o levantarse, cree que con eso va a resolver una pregunta que nunca sabe la respuesta. ¿Por qué? Porque no estudió, hermanos. Hay gente que dice: ay, Señor, guíeme. Pero ¿en qué le va a guiar si usted no ha leído nada, no ha guardado nada? Pues Dios obra, y el Espíritu Santo obra en usted y obra en nosotros, es recordándonos la palabra que usted ha leído y que usted ha atesorado. Pero si esta mañana usted levantó y no leyó nada, ¿qué le va a hablar Dios? ¿Qué le va a decir? ¿Qué le va a recordar? Entonces, ay, hermanito, oremos por mi hijo que va allí, hermanos, a hacer una prueba mañana. No, ya está, ahorita a las 11, a las 12. Y uno le pregunta: hermano, ¿y su hijo estudió? No. Anoche estuvo en un baile, hermano, tomando, y llegó ahorita a las 5 de la mañana, está medio durmiendo, se va a duchar y se va a ir a estudiar.
y se va a ir a hacer la prueba. Y así nos pasa con el Señor. Cuando estamos desesperados, entonces Dios háblame, Dios muéstrame, Dios nunca me dice nada. Pero ¿qué le va a decir si Él le habla a través de qué? De la palabra. Entonces tenemos que atesorar, tenemos que guardar esa palabra. Entonces si usted anda, si usted guarda y pone por obra la palabra, los decretos, todo lo escrito acá, hermanos, y poner por obra significa obedecer. Entonces, cuando se le presenta el momento entre decir una verdad y una mentira, ¿qué debe hacer? Pues Dios dice que a través de su palabra nos dice que hemos de decir mentira o la verdad. ¿Qué? ¿La mentira? Estaba asustando, hermano. Es la verdad, hermanos. Dice allí que Jesucristo murió por la verdad, hermanos, y que la verdad, hermano, nos hará libre, y que la verdad, hermano, porque es la palabra de Dios, entonces traerá paz y tranquilidad. Entonces está diciendo que exaltamos la palabra, que usted exalta la palabra, que cualquier persona en el mundo exalta la palabra cuando anda en su camino, cuando guarda su palabra y cuando la pone por obras. ¿Está bien o está mal, hermano? ¿De qué dice? ¿Es claro o no es claro la palabra, hermanos? ¿Sí está clara allí? El versículo dice: si anduvieres, si guardares y si pusieras por obra, hermano. ¿Qué más interpretación queremos? No necesitamos tanta exégesis, ni tanto estudio, hermano, ni ir a un seminario, yo no sé, 5, 10, 50 años, hermano, y decir que me sé la Biblia de pasta a pasta para ser claro o no. ¿Cierto que no? Es clara la palabra. Entonces, podemos decir que obedecer a Dios es número uno, colocándolo en ¿qué? En primer ¿qué? Lugar. Número dos es reverenciar. ¿Qué es lo que hay que reverenciar, hermanos? El día y el templo, la reunión. Y número tres es vivir la palabra de Dios. Esas son las tres formas, hermanos. Esas son las tres formas en las cuales usted, hermano, puede obedecer, ¿no es cierto? Usted puede obedecer poniendo a Dios en primer lugar, ¿no es cierto? Reverenciando el día y la casa del Señor y viviendo su palabra, hermano. ¿Es claro o no? ¿O quiere que vuelva y se lo repita todo, hermano? Tranquilo, hermano, yo tengo tiempo, ¿no es cierto? Pero como veo que no. Entonces entremos a la segunda pregunta, hermano. La segunda pregunta nos vamos a ayudar con los versículos 4, 6, 10 y 12, hermanos. Y la segunda pregunta sería: ¿por qué debemos obedecer a Dios? La primera era ¿cómo? Ahora vamos a mirar ¿por qué? ¿Cuál es la razón o lo que le beneficia a usted en obedecer a Dios? Eso suena bueno, ¿no es cierto? Mire que Dios siempre ha sido bueno, hermano, ¿no es cierto? Cuando Dios le dijo a Adán, cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes entonces morirán. Pero si no comen de ese árbol, vivirán. O sea que le estaba dando doble promesa. La promesa era que si obedecían, vivirían. Pero la promesa también iba, hermano, era que si ellos comían, entonces morirían. Aquí es lo mismo. El Señor le dice al pueblo de Israel, le está diciendo: si ustedes me ponen en primer lugar, si ustedes me reverencian, hermano, el día y la congregación, y ponen y viven mi palabra, yo les daré algo. Increíble, 4 promesas. Y son 4 promesas para usted y para mí. Y en la totalidad, en cierta forma, en la vida material y la vida espiritual. ¿La quieren o lo dejamos hasta ahí, hermano? ¿Quieren la promesa o no? ¿Sí o no? Bueno, vayamos entonces, hermanos.
La primera promesa que encuentro, hermano, está en el versículo 4, 9 y 10, que es la promesa de prosperidad, hermanos. Es bueno, ¿no es cierto? No necesitamos, hermanos, traer un hombre o un falso profeta o un falso hombre que diga: y le voy a dar prosperidad, hermanos. Porque la prosperidad está ¿dónde? Aquí. Es el Señor el que la da. Versículo 4. Yo daré, dice allá, ¿no es cierto? Note el 4 que dice: yo daré vuestra lluvia. Número 9 dice: porque yo volveré a vosotros y haré y multiplicaré y afirmaré. Y versículo 10: comerá los añejos de mucho tiempo. O sea que la promesa de prosperidad que Dios le da al pueblo de Israel es la prosperidad de la bendición agrícola que viene por obedecer ¿a quién? A Dios. Trasladémonos a ese tiempo. Muchos años, llamémoslo así, donde no existía más trabajo que ¿cuál? La agricultura, el cuidar el ganado. ¿Sí ve? Bueno, las guerras y otras cosas, pero normalmente la mayoría de los judíos siempre tenían su parcela y trabajaban ¿el qué? El grano, trabajaba en su parcela o en su terreno, hermanos. ¿Qué es lo que el agricultor siempre pide, hermanos? ¿Qué es lo que él anhela, hermanos? Que él prepara el terreno, echa su semilla y ¿qué espera? ¿Qué espera, hermanos? No, que venga una helada, esas que vienen y dañe todas las matas, ¿sí? No, que salgan unas matas y que no den nada de fruto. ¿Será ese el pensamiento de él? No. El pensamiento de ellos era que Dios les daría una buena cosecha. Y su anhelo y su petición siempre era que Dios les diera la bendición, y especialmente la parte económica, hermanos. Y es que la economía se basaba en la agricultura, hermano. ¿Y sabe que la agricultura tiene esa parte, hermanos? Porque cuando usted va a un Fluver o a un centro comercial donde venden frutas, usted ve las manzanas, las peras y todo, y esos son frutos ¿de qué? ¿De dónde? Del campo, ¿no es cierto? Y si el campo no diera más, ¿qué comeríamos, hermanos? ¿Usted sabe? ¿Qué comeríamos? No comeríamos nada, hermano, porque todo sale del campo. Casi la mayoría de todos los ingredientes que usted tiene son del campo, hermano. Allí lo que usted se sienta a comer es del campo. Y si eso no está prosperado, y si eso no sale, entonces ¿qué comeremos? ¿Y cómo nos sustentaremos? ¿Y cómo viviremos, hermanos? Pues Dios les promete y les dice: yo daré. ¿Qué es lo que nos dará? ¿No es cierto? Es esa parte importante, hermanos. Esto tiene que ver con el sustento de nuestras vidas. Entonces está diciendo usted, hermano, Primera Iglesia Bautista de Cúcuta, hermanos, si nosotros ponemos en primer lugar a Dios, si nosotros reverenciamos, hermanos, su día y su congregación, y ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces Dios dará bendición de prosperidad, hermanos. ¿Cuántos quieren prosperidad, hermano, en su vida? ¿No? Claro, hermanos. Ahorita no tenemos el campo, pero tenemos un negocito, tenemos un trabajo, una profesión. Y queremos, hermanos, ser prósperos en eso, ¿o no, hermanos? Claro, hermanos, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos. Pues mire, Dios le está diciendo: mire, usted trabajador, usted ama de casa, usted que tiene su negocito, hermano, ponga todos los días a Dios en primer lugar. ¿Sí ve? Reverencie el día y la congregación, el lugar, hermano, donde congrega. Y ponga, hermanos, siempre la palabra de Dios, hermanos, siempre vívala y póngala en práctica. Y entonces yo les daré bendición de prosperidad, hermano. Chévere, ¿no es cierto? Muy bueno.
Pero mire que no se queda ahí nomás. Pues bueno, yo tengo plata, hermano, pero es que la plata no es todo, ¿sí? ¿Sí? ¿Será que la plata puede con todo o no? No, ¿no es cierto? Entonces necesitamos otra bendición, otra promesa. Y es la que encontramos en el versículo 6, hermanos. En el versículo 6, entonces hay una promesa y es la paz. Y mire lo que dice: y yo daré ¿qué? La paz. ¿La paz a dónde, hermano? En la tierra. Y van a poder dormir tranquilo. En paz me dormiré y en paz, hermano, me acostaré. Porque tú, Jehová, me haces dormir ¿qué? ¿No es cierto? Y estaba diciendo, hermanos, quitaré vuestra tierra las malas bestias, ¿no es cierto? Entonces mire que hay una promesa: yo daré la paz. Aquella paz, hermanos, que los psicólogos no pueden darle al paciente. ¿Usted sabe qué pasa cuando un psicólogo no puede tratar a una persona? ¿Lo remite a quién? ¿A quién? Al psiquiatra. ¿Y sabe qué hace el psiquiatra? Simplemente dice: señora, pues si el psicólogo no pudo, entonces tómese estas pastillitas. Y lo ponen como dopado, dice la gente. Entonces el paciente vive ahí con sueño a todo momento para poderlo calmar, ¿no es cierto? ¿Sí ven? Esa paz que ni aún los pastores podemos dar a la gente, hermanos. Porque la gente viene y uno le dice: pues hermano, la Biblia dice esto, aquello y aquello. Y muchas veces van más cargados que descansados, hermano. Que no tenemos magia, hermano. Uno quisiera poner la mano y cambiada, hermano. Pero no, hermano, hay veces se van más intranquilos que tranquilos, hermano. Pero hay alguien que sí promete la paz. Y esa paz, la promesa, la da un Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No es lo mismo que el mundo, ni los psicólogos, ni la plata, ni el oro, ni ninguna cosa en este mundo puede dar la paz, sino solamente es Jesús, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Cuál es nuestro deber? Tener en primer lugar ¿a quién? A Dios. Segundo, reverenciar ¿qué? El día y el lugar que nos congregamos. Y tercero, poner en práctica la palabra de Dios. Entonces, ¿qué encontrará usted? Paz, 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 hermanos, ¿no es cierto? Y esa paz es la que Dios le da a los hijos, obedientes o desobedientes. Ahí está, hermanos. Pero miremos otra promesa que está ahí en el versículo 6, hermanos. Es la promesa de protección, hermanos. Miremos al final del versículo 10, dice: y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Yo quiero resaltar allí que dice: quitaré la fiera dañina o las malas bestias, ¿no es cierto? Las bestias dañinas son aquellas que vienen a destruir la vida y la paz del creyente. ¿Se acuerda que hay un versículo que dice que el enemigo como el que está? ¿Se acuerda? ¿Cómo? ¿Como león qué? Rugiente, está alrededor y está rugiendo porque nos quiere ¿qué? Devorar. Y el ladrón vino para matar, hurtar y destruir, dice la Escritura. Entonces él viene ahí, está ahí. Es esas fieras que ahí está diciendo la Biblia. Soy esa fiera que está alrededor suyo, que está esperando que usted le dé un campito para cogerlo. Según la revista Time, hermanos, que es una de las publicaciones que hace allá en los Estados Unidos, sobre algo que ellos hicieron, una encuesta de hace tiempo. Dicen que hay una bestia de las tantas que hay, pero ellos hacían énfasis en el alcohol, o sea, en la bebida alcohólica. Y tomaron allí, hicieron una encuesta en uno de los estados de los Estados Unidos e encontraron que 100,000 muchachos entre la edad de 10 y 11 años, al menos
se emborrachan una vez a la semana. 100,000. ¿O es poquito 100,000? ¿Usted qué dice? ¿O es harto? Tremendo, hermano. Entonces toman el alcohol como una bestia. Dice que 3.3 millones de adolescentes tienen serios problemas con el alcohol, hermanos. Y sin contar la droga, hermanos. Y sin contar la prostitución y el trata de personas y de muchas otras fieras que están ¿a dónde? Afuera, hermanos. Y que usted está expuesto, sus hijos, su familia está expuesta a esa fiera. Y esa fiera están ahí para destruir, para dañar su vida y su hogar, hermanos. ¿Usted sabía eso? Cuando usted entrega a su niño o su niña allá en el colegio, usted sabe que hay esa fiera, hermanos. ¿Sí sabía? ¿Sí sabía que en los colegios, hermano, hay un alto consumo de droga o no? ¿Sí o no? ¿O no? Eso es sano, hermano. ¿Usted sabe que hay un alto consumo de alcohol, hermanos? ¿Usted sabía eso, hermanos? Entonces quiere decir que cuando usted lleva al niño allá, hermano, está expuesta a cuántas fieras, a muchas. Y ellos quieren devorar sus hijos. Y quiere devorarnos a nosotros y quiere destruir y dañar nuestros hogares, hermanos. Pero hay una promesa de Dios, hay una promesa de Cristo diciendo allí, hermanos, que Él va a reprender, que Él va, ¿qué, hermanos? A quitar de vuestra tierra las malas bestias. Va a protegernos. El deseo de Dios es protección, hermanos. ¿Necesitarán sus hijos protección, hermano, o no? ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Caer en la droga es fácil, hermano. Yo cuando voy de camino en las noches, cuando saco al perrito, hay veces la saco a las 9 de la noche, hermano, y están la mayoría de las calles, están llenas de muchachos. He visto muchachos de 10, 12, 15, 20, de todas las edades, hermanos, consumiendo. Porque ellos consumen ahí en las calles. Ahí. Y yo me pongo a ver, un día pasó un muchacho como de 8, 10 años, yo creo que era, hermano, y ya perdido en esa parte de la droga, hermanos. Y digo, una fiera lo cogió, hermano. ¿Y cómo debe estar su familia? Y le dije, venga, ¿y usted por qué no se va para su casa? No, es que mi mamá ya no me recibe, mi papá ya esto, aquello, porque ya se sacó la licuadora, se sacó la plancha, se sacó el computador, se sacó todo para poder consumir droga, hermano. Y es lógico que lo echaron ¿a dónde? A la calle. Pero ¿será la solución echarlo a la calle, hermanos? ¿Será la solución, hermanos? Porque hay gente que uno le dice, hermano, póngale cuidado a su hijo, es que él haga lo que él quiera. Pero yo no sé, él toma su futuro. Sí, hermanos, pero para eso lo colocó a usted, hermanos. Y cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando ponemos en primer lugar a Dios, cuando nosotros reverenciamos el día y reverenciamos el lugar de adoración de Dios, y cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, hay una promesa de Dios que dice que nos librará y librará a nuestra familia de esas fieras, hermanos. Mis hijos, hermanos, todos los tres han estudiado en escuelas, hermanos, públicas, y donde uno escucha y esto, aquello, pero yo confío en Dios y yo creo que Dios los tiene y que Dios los protege y los cuida, y ninguno de ellos ni se ha ido por la droga, ni ninguno de ellos se ha ido por el alcohol, ni por malas costumbres, porque es la gracia y la misericordia de Dios. Ahí está diciendo una protección. ¿Quiere usted protección para usted y su familia? Ahí está, hermano. No tiene que ir allá a tal iglesia o a tal lugar o al culto de prosperidad, hermanos. Ahí está, hermanos. Ahí. Y por último, hermanos, la última promesa es también muy importante. Su presencia, hermanos. Versículo 12 dice: y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Note que Dios promete estar nos promete estar con nosotros.
Dice que no te abandonaré. Aunque pase por las aguas, como veíamos ahorita, no nos dejará, hermanos. Aunque andemos en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguna, porque tu vara y tu cayado me infunden alientos. Está hablando allí de esa presencia de Dios. Está diciendo que Dios y Jesús estará con usted allá en la cumbre del éxito. Cuando usted suba a la cumbre y es el éxito de su vida, ahí está el Señor. Pero cuando le toque bajar, hermano, allá al fondo, al valle de la sombra, de la tristeza y la angustia, yo también estaré allá, dice el Señor. Ha prometido que estaría, y no importa, hermano. No es que el Señor diga, no, ya fue en bancarrota y salió y se perdió. Dijo, no, con esta enfermedad y quedó, y salió y se fue. No, hermano, Él está con nosotros. Él ha prometido que estaría con nosotros. No importa la situación, el momento que estemos pasando, el Señor promete que estaría con nosotros, hermanos. ¿Qué podemos concluir, hermano? Que en este libro de Levítico usted tiene la respuesta de cómo obedecer a Dios y por qué debe obedecer a Dios, hermanos. Amén, hermanos. Habrá muchas cosas que Dios nos manda, sí. Hay cosas que Dios le está mandando y le está hablando, sí. Si usted es obediente a su palabra, si usted pone en primer lugar a Dios y usted tiene esa reverencia en cuanto al día de reunión y el lugar de reunión, hermanos, sepa que todas estas 4, bueno, yo encontré 4, pueden haber hasta 10, no sé, muchas más, pero muchas promesas se cumplirán. Según algunos dicen que en la Biblia hay de 6,000 a 7,000 promesas. Aquí encontramos solo 4 así rápido, pero podría haber más. Y si en un solo capítulo de 13 versículos, hermano, hay 4, ¿cuántas más no habrá en la Biblia, hermanos? Para usted y para mí, hermanos. ¿Quién quiere ser obediente, hermanos? ¿Usted quiere ser obediente o no? ¿Sí? ¿Quieren recibir la bendición de Dios o no? Levante la mano el que quiera la bendición de Dios. Amén. Entonces pongámonos de pie y vamos a orar. Pero antes de recibir la bendición de Dios, usted, hermano, va a hacer una promesa delante de Dios, no delante mío, hermano, de que usted va a poner a Dios desde ahora en adelante en primer lugar en su vida. Usted va a hacer una promesa delante de Dios de que va a reverenciar el día y el lugar que Dios nos ha dado, hermanos, así sea aquí o en la misión o en el grupo, hermano, no importa, hermano. En cualquiera de esos lugares tenemos que reverenciar, hermanos, y tenemos que, tener esa parte del día y la hora, pero sobre todo que hoy en adelante no vamos a hacerlo de los demás, sino que vamos a poner en práctica y por obra la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, oh Padre eterno. Tú nos amas como amaste al pueblo de Israel, Señor. Tú le hablaste así como le estás hablando a nosotros, oh Dios. Ellos escucharon lo mismo que nosotros estamos escuchando. Ellos fueron rebeldes y recibieron muchas cosas malas en su vida, muchas cosas contrarias a la felicidad, porque fueron desobedientes, oh Dios. Pero hoy tú nos das una oportunidad a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de que seamos obedientes, Señor, de que hagamos tu palabra, de que te busquemos, que te adoremos, te demos la gloria, la honra y la alabanza a ti, oh Dios. Permita que cada persona, Señor, tomemos esa firme decisión y que basados y exhortados por Levíticos capítulo 26, Señor, podamos no solamente obedecerte, sino recibir todas esas promesas que tú prometes a tus hijos en obediencia, Señor. Gracias, Padre, por tu bendición y por la gracia y la misericordia tuya, en el nombre precioso de nuestro amado y Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos.